Abran su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:13. Vamos ahora a lo que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me gustaría orar, hermanos. Señor, te doy las gracias por permitirme una vez más estar delante de ti, delante de esta congregación que tú has establecido en este lugar. Gracias, Señor, como hemos cantado con tantas alabanzas hermosas a ti, de tu fidelidad, de tu sostén a lo largo de este año. Y Señor, queremos iniciar también este año buscando tu voluntad, a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, y en esta noche en particular ruego que tú puedas hablarnos. Por favor, que este pasaje pueda direccionarnos, Señor, para este nuevo año, para cada uno de nosotros. Que por favor no queramos hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Aunque esa voluntad sea a veces doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, y que podamos ser humildes a ti, Señor. Por favor, te ruego que me uses con humildad y dependencia de ti, en Cristo Jesús. Amén. Santiago amonesta a sus lectores porque quieren planificar sus futuros sin depender de la voluntad de Dios. Los cristianos tienen que someterse a la voluntad de Dios, soberana de Dios. Su futuro, renunciando su autosuficiencia y reconociendo la soberanía de Dios. O si no, van a pecar contra Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Eso es lo que dice en un sentido general. Justamente un comentarista, Evis Carvallosa, que leo sus comentarios, dice él: la práctica de la fe viva produce sometimiento a la soberanía de Dios. Justamente Santiago escribe su carta para mostrar una fe en acción, dice el escritor este. Una fe que se demuestra con obras, con acciones, no solamente confesadas con nuestros labios. Y una de esas maneras en la cual un hijo de Dios tiene fruto es que se somete a la voluntad de Dios en toda la área de su vida. No hace su voluntad, sino la voluntad de Dios. A la puerta de este inicio de un nuevo año, este pasaje nos anima a cómo deberíamos afrontarlos como creyentes. Y la pregunta que les quiero hacer es: ¿cuál va a ser tu manera de tomar decisiones, proyectos al iniciar este año? ¿Preguntamos realmente por la voluntad de Dios y estaremos dispuestos a hacer lo que el Señor nos indica? Estamos leyendo con mi esposa un libro y en el capítulo 3 de este autor, que voy a citar después, si lo quieren después como referencia, dice: lo que yo tuve que aprender era que era necesario que consagrara diariamente mi decisión. Tenía que escuchar a mi esposa y a las personas más allegadas a mí para ver si encontraba alguna de las señales de una decisión fuera de control.
Me tenía que dedicar continuamente a examinarme a mí mismo para estar seguro de los planes que estaba haciendo. Tenía que aprender a escuchar a Dios y asegurarme de que estaba moviendo de acuerdo con su agenda y no de acuerdo con la agenda que yo usaba para servirme a mí mismo. No tener en cuenta la posibilidad de que mi vida pudiera ser dominada por el espíritu de determinación sería para mí un peligro, dice el autor. Gordon MacDonald. Ponga en orden tu mundo interior. La Escritura da muchas características de un cristiano verdadero, como el amor a Dios, el arrepentimiento del pecado, la humildad, la devoción a Dios, dar la gloria a Dios, el amor a los demás, la separación del mundo, el crecimiento y la obediencia, pero nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino con un deseo de hacer la voluntad de Dios. David dijo esta oración, esta estrofa, en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143, 10 añadió, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Jesús enseñó, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3, 35. Mientras que en Juan 7, 17 declaró, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Mateo 7, 21 hizo Jesucristo una solemne advertencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pedro exhortó a los cristianos a que no vivan el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 2. El apóstol Juan describió a los creyentes como lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. Indudablemente, el único ejemplo y modelo que cumplió la voluntad de Dios en esta vida fue el Señor Jesucristo. Él cumplió a cabalidad la voluntad de Dios cuando se humanó, vino, se hizo hombre. Eso celebramos hace poco. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Por ejemplo, él dice en Juan 6, 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5, 30, lo mismo. Juan 4, 34, lo mismo. Cuando estaba ahí con la mujer samaritana, dice lo siguiente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y uno de los pasajes que nos es conmovedor es en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús modeló perfectamente el elemento fundamental de una relación con Dios, una obediencia absoluta. Y para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba de una genuina fe salvadora. Un creyente tiene que someterse a la voluntad de Dios. No va a querer decir lo siguiente, soy el gobernante soberano de mi vida. Esa es una actitud de una persona orgullosa. Y justamente Santiago, un verso anterior, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Si vos estás luchando con someterte a Dios, analiza este pasaje, si sos creyente. Con toda humildad te digo y con mucho amor. Porque vos podés estar acá en una iglesia hermosa,
pero podés no haber nacido de nuevo, no haber experimentado un nuevo nacimiento en tu vida. Un creyente se somete a Dios totalmente. No es solamente ser mi Salvador, sino tiene que ser mi Señor. Ambas cosas van de la mano. Si confesares con tu boca, dice ahí en Romanos, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y recién acabamos de decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Un creyente va a hacer la voluntad de Dios, no perfectamente como lo hizo Jesús, pero es su característica diariamente. En este pasaje, hermanos, vamos a estudiar 3 negativas y una positiva en cuanto a hacer justamente esta pregunta, ¿cómo responde uno a la voluntad de Dios? Y vamos a hacerlo en una manera que podamos terminar en forma positiva. Vamos a analizar primero las negativas, los primeros 3, y luego terminamos con el positivo. El primero, y número 1, si tienen ahí en su Biblia, el verso 13 y 14, la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Y dice ahí el texto, y le leo otra vez, vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacer caso con actitud creída, viviendo como si Dios no existiese, fuéramos indiferentes. Sus palabras, las palabras ilustradas por Santiago, se nota, es algo, una confianza por sí mismo. Por eso dice, vamos, ahora. Esta palabra significa habitualmente, o sea, diariamente, en su vida diaria, no cesaba de confiar en sí mismo y planificar su vida a su manera, sin consultar a Dios, sin consultar a su palabra y a otros hermanos en la fe. Evidentemente, aquellos cristianos, por costumbre, plantear independientemente de la voluntad de Dios, decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y Santiago reprende a lo que regularmente considera muy bien y articula sus planes como si Dios no existiera, ni se interesara por eso. Esta ilustración es muy conocida por los judíos porque los judíos eran esparcidos, aún hasta el día de hoy, por el mundo antiguo y eran comerciantes con éxitos. El problema no está en que nosotros hagamos planes, el problema radica en que pasaron por alto por completo a Dios. Dios no formaba parte de su agenda, ese era el problema. No está mal que uno haga planes, y de hecho que un creyente debería hacerlo. Cada año o cada día o cada semana vivir con una agenda, pero el problema estaba que ellos habían pasado por alto por completo a Dios. Estos 5 verbos expresados en tiempo futuro del egoísmo fue también de Satanás. Si ustedes se acuerdan ahí en Isaías, yo le leo, hermano, Isaías capítulo 14, 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Estoy leyendo Isaías 14, 13 al 14. Ustedes saben lo que ocurrió con Satanás, su caída. Pero todo es una acción personal, orgullosa, independiente. Lo mismo que ocurrió ahí en Génesis, capítulo 11, en la Torre de Babel. Si ustedes pueden revisar después, yo le leo otra vez el verso 3 y 4, dice,
Si se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Y la historia ustedes conocen. Dios intervino y dejaron sus labores. Santiago, hermano, en este versículo, estos hombres ilustrados, hombres de negocios, dice que afirmaron 5 cosas. Si ustedes ven ahí en su Biblia, dice, primero, si uno mira en forma consecuente, dice, en primer lugar, escogieron su propio tiempo. Dice, hoy y mañana. En segundo lugar, escogieron su propio lugar para hacer sus negocios, tal ciudad. En tercer lugar, escogieron su propia duración, diciendo pasar un año allí. Y en cuarto lugar, escogieron su propia empresa para traficar. Y por último, escogieron su propia meta u objetivo, ganar dinero. Una vez más, hermanos, Santiago no está atacando su intención de obtener ganancias, sino la exclusión de Dios. Ese es el problema. No hay una búsqueda, no hay una dirección divina. Se escoge la ciudad, se escoge el tiempo en permanecer allí, la actividad que se ha de realizar, e incluso se anticipan los resultados sin consultar con Dios, en ningún momento. Una pregunta pertinente que se debe contestar es, ¿son los creyentes de hoy día diferente de aquello a lo que Santiago escribió en su epístola? Hoy día, muchos creyentes hacen planes y llevan a cabo tareas sin consultar previamente a Dios. En cuestiones tan trascendentales como el matrimonio, la carrera o profesión a seguir, los negocios, el ministerio, existen fracasos rotundos por no buscar la dirección divina antes de actuar. Muchas veces lo que pasa en nuestra vida es nosotros actuamos, entramos en ciertas situaciones y luego empezamos a consultar a Dios. Pero allí en para la cancha, ¿cómo se dice? Hace rato ya erraste. Ahí en Lucas 12, hermanos, 16 al 21, si ustedes tienen su Biblia pueden ir ahí. Lucas capítulo 12. A mí me encanta hablar en guaraní de vez en cuando, no sé si acá hay extranjeros. No veo tanto rubio acá, así que tranquilo. Hay algunos, pero parece que no son alemanes. Poquitito. Lucas 12, el versículo 16 al 21 dice, también se refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Miren lo que dice Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Santiago, en nuestro pasaje, si ustedes miran, se vayan otra vez hermanos ahí, en Santiago. Santiago presenta 2 razones importantes que muestran que los que presuntuosamente dejan a Dios fuera de sus planes, primero, dice Santiago, son insensatos. ¿En qué sentido? Santiago dice que tales personas no saben lo que será mañana. No saben lo que será mañana. Eso es lo que primero dice Santiago.
Como el rico insensato que acabamos de leer de nuestro Señor. Ellos ignoraron el futuro. Como dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. A mí me encanta lo que dice un comentarista: la vida no es algo simple, es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades, circunstancias, sobre la que tenemos muy poco o ningún control, haciendo imposible que alguien pueda cerciorarse, planificar o asegurar el futuro. A pesar de eso, algunas personas imaginan neciamente que tienen el control de su vida. Y lamentablemente tales personas pasan por alto no solo la existencia de la voluntad de Dios, sino también su beneficio. Los cristianos tienen el consuelo de saber que Dios es soberano. Dios es omnisciente, omnipotente, controla todo lo que pasa. Por eso la Biblia dice, nuestra circunstancia entreteje, todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. David decía, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice después, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos 37, 3 al 5. El segundo punto que Santiago presenta es la brevedad de la vida. ¿Cómo dice ahí el pasaje? La vida, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa sería la segunda razón, que una persona asegura su futuro sin buscar la dirección de Dios. Santiago le recuerda que esta vida es breve y es frágil. Nuestros planes deben ser acorde a Dios, a su voluntad, y vivir considerando que somos frágiles, muy frágiles. Como Job, escribiendo en su libro, ahí en Job 7:6 dice lo siguiente: mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor y perecieron sin esperanza. Ahí en 7:9 de Job, como la nube se desvanece y se va, así es que desciende al Seol, sería la morada de los muertos, no subirá. Nosotros somos de ayer y nada sabemos. Y uno de los pasajes muy conocidos, el Salmo 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, escrito por Moisés, y si lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Su ignorancia del futuro y la fragilidad y la brevedad de la vida humana debería dar una señal de alerta a los que de forma insensata hacen caso omiso de la voluntad de Dios. Ese sería el primer punto negativo. Ahora vamos en el segundo. La arrogancia de rechazar la voluntad de Dios. Verso 16. Si tienen ahí su Biblia, les leo otra vez. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y dice Santiago, toda jactancia semejante es mala. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacer caso con actitudes presuntuosas, viviendo como si Dios no existiera. Pero en este pasaje, aunque Dios exista, hay una actitud de arrogancia, de rechazo, de soberbia. El primer grupo son ateos prácticos, que viven como si Dios no existiera. Los de segunda categoría son teístas por sí mismos, al rechazar someterse a la incertidumbre de la vida. Establecen ellos mismos su propia meta, su propia voluntad por encima de Dios. Nuestro orgullo es un problema. Acá hay dos palabras que me gustaría que
que podamos explicar qué usa Santiago. Primero dice, se jactan en su soberbia. La palabra jactar, jactáis, significa ser bullicioso o hablar en alto. Eso significa. Haciendo alarde de sus propios logros. Y el otro, la soberbia, viene de la raíz que significa vagar y refleja una ausencia de pretensiones. Y si unimos estas dos palabras, podemos decir, tomado en conjunto, las dos palabras retratan a alguien que alardea con ostentación de algo que no tiene y no puede obtener. El orgullo le cierra los ojos al hombre para que no vea la realidad, de modo tal que ni siquiera vea lo ridículo de sus hechos. El hombre habla y hace planes como si fuera el amo de su vida, y si Dios no existiera. Eso es lo que vemos ahí en Isaías. Me gustaría que vayan en Isaías, un ejemplo, justamente la palabra arrogante de Babilonia. Isaías 47. Versos 7 al 10. Dice, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni acordaste de tu postrimeria. Oye pues ahora esto, mujer voluntuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Y dice el verso 9, estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría, tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esa es la jactancia, la arrogancia. Y acá dice que son vana, necia. Los que de forma arrogante rechazan la voluntad de Dios, imitan el pecado de Satanás y pueden sufrir su condena. El orgullo es un problema a la hora de hacer planes. Por eso este pasaje es muy, muy importante para cada uno de nosotros, porque todos luchamos con el orgullo, en algún sentido. Nadie puede ser librado del orgullo. Es algo que tenemos que cada día mortificar, nuestro orgullo. Es una lucha constante. En tercer lugar, el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. Vayan otra vez en Santiago, por favor. El verso 17, 4:17. Salteo a propósito para terminar con algo positivo. Este sería el último negativo. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El tercer grupo, el tercer enfoque negativo a la voluntad de Dios, afirma la existencia de Dios, reconocen la supremacía de su voluntad, pero entonces procedes a desobedecerla. Santiago reprende a tales personas con la incuestionable declaración de al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra bueno describe lo que cualitativamente es bueno, moral, excelente, digno de honor. Conocen la voluntad de Dios, pero no lo hacen. Dejar a Dios fuera es en sí mismo pecado. Por eso Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso serían los pecados de omisión.
que no están bien aislados de los pecados de comisión. Ustedes saben, para ilustrar, el profeta Jonás presenta un ejemplo típico, que él conocía la voluntad de Dios, lo que debería de hacer. Dios le dijo que se vaya a Nínive, pero él se fue al lado opuesto. Huyó de Dios, huyó de la voluntad de Dios, en dirección contraria, sabiendo la voluntad de Dios. Y ustedes saben la historia, lo que ocurrió con Jonás, la consecuencia. Por eso Romanos dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecidos. En un sentido, conocer a Dios, Pablo está hablando del conocimiento natural. A través de la naturaleza uno conoce a Dios, la existencia de un Dios que gobierna todo. Nosotros, tal vez para ustedes, hermanos, sea algo, esto es ridículo, pero es lo que luchamos nosotros día a día. La gente inconversa hace su vida como si Dios no existiese, como si este mundo fuera de Él. Pero a veces puede nosotros como creyentes fácilmente no rendir cuenta a nadie y querer hacer nuestros planes fuera de los líderes, fuera de la iglesia, fuera de la Biblia, y a veces sin que nadie sepa. Y a veces después viene la consecuencia. La bendición de reconocer la voluntad de Dios. Este sería el último. Luego concluimos, hermano. Verso 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, miren lo que dice Santiago. Viviremos, ¿y qué dice? Y haremos esto o aquello. Las dos cosas están en el control de Dios. Nuestras vidas y nuestra fuerza está en la mano de Dios. Por eso dice Santiago, viviremos y haremos. Las dos cosas Dios nos da. Dios nos da la vida y Dios la quita. Dios nos da la fuerza, la salud para hacer lo que hacemos diariamente. Y eso Santiago contrasta con los otros negativos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos. La vida misma y lo que somos capaces de hacer con ella depende de la voluntad de Dios. Dependemos. Nuevamente repito, hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlo de espalda a Dios sí lo es. Sí lo es. Y hay que tener un poco de cuidado sobre podemos hacer nosotros en forma, esta palabra de si el Señor quiere, viviremos, si el Señor quiere en nuestros labios sin pensar en la implicancia de esto. No solamente decirlo, sino confiar y orar, buscar su dirección. Porque a veces nosotros podemos en el chat poner, si Dios quiere, pero en la vida diaria pareciera que otra cosa es. No consultamos a Dios. Yo quiero mirar con ustedes cómo a lo largo de la Biblia, el Nuevo Testamento, cómo hombres de Dios dependían de Dios en todo su mover. Aparte del Señor Jesús que miramos. Miren lo que Pablo hacía. Quiero que vayamos juntos. Hechos 18, 21, el primer pasaje. Hechos 18, 21. Dice, si tienen su Biblia ahí, dice, sí que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué dice? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfesos. Una dependencia de Dios. Romanos 1:10. Romanos 1:10. Quiero mirar dos versículos en Romanos.
Romanos 1:10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Como ustedes saben, Pablo no le conoce a esta iglesia, a quien escribe. Y el deseo de Pablo es ir junto a ellos, pero siempre con esta dependencia de Dios, por la voluntad de Dios. Y mira el verso 15 de Romanos 32, al final, Romanos 15, 32. Dice, para que con gozo llegue a vosotros, una vez más, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Un ejemplo, hay muchos. Está en 1 Corintios 4:19. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Conoceré las palabras, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y también Hebreos, capítulo 6:13. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es muy importante nuestra dependencia de día a día, como dice un escritor. En ningún momento del día o de la noche esté ausente lo sagrado. Como hemos cantado la canción, que podamos pensar en Dios, que podamos pensar no solamente en este lugar, sino en el día a día. Es una vida cristiana gozosa, viviendo en dependencia. Por eso dice vivimos, solo porque Dios así lo permite. Porque como dice Deuteronomio 32, 39, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mis manos. Y por la gracia de Dios estamos acá, con su voluntad aún en nuestras vidas. Por eso estamos acá, parados, sentados, moviéndonos en este año que pasó. Y si Dios permite, tienen planes Dios para nosotros y depender diariamente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Una de las maneras prácticas de depender de Dios es la oración. Es la oración. Por eso nosotros vemos ese modelo de Jesús. Se apartaba vez tras vez para buscar la dirección de Dios. En Lucas 22, 41 y 42 le leo, dice, y él se apartó, Jesús, a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El pecado de no acudir a Dios en oración es una de las ofensas más comunes que el cristiano comete, dice un escritor. Donde más pecamos es cuando no acudimos a Dios en oración. Me gustaría, antes de concluir, llevarlo otra vez a otro pasaje, que para mí es un pasaje hermoso, que a mí me leyó un misionero justamente antes de casarme, este pasaje. Estábamos de novia con Deida y justamente este misionero me llevó en su casa. Me acuerdo bien que me hizo arroz, no me acuerdo qué más, pero tenía planes para aconsejarme. Yo estaba estudiando en seminario y quería aconsejarme. Él sabía que estábamos, yo ansioso de casarme ya, y buscaba la voluntad de Dios. No solamente en oración, sino con consejeros. Y él me leyó este pasaje, muy revelador para mí, muy revelador. Romanos, capítulo 12. Vayan conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí está la palabrita, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Y dice Pablo, agradable y perfecta. Me gustaría citarle a Paul Washer, en su comentario dice, nunca deberíamos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, ni buscar hacer lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Antes bien deberíamos confiar en Dios y obedecer su palabra, las Escrituras. No podemos conocer a Dios si nuestra mente no está formado diariamente con la palabra de Dios. Solamente cuando una persona se expone a la Escritura, conocerá la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena, dice Pablo acá, agradable y perfecta. La palabra buena se refiere a lo que es provechoso o recto. Agradable se refiere a lo que es aprobado o aceptable. Perfecto se refiere a lo que está completo y no le falta nada. Y este misionero me dijo, si vos encontrás en tu noviazgo paz, todo este pasaje que mencioné, buena, agradable, perfecta, está en la voluntad de Dios. Y yo encontré, por la gracia de Dios. Ella era creyente, madura, que me iba a acompañar en el ministerio. Son 14 años que vamos a cumplir este enero de matrimonio, de ministerio juntos, porque ambas cosas sucedieron. Nos casamos y nos cayó sobre nosotros el ministerio. Cayó en un sentido que nadie nos preparó antes, nadie oró por nosotros, sino nos dejaron. El anciano anterior se fue al mundo hasta hoy día, hizo sus negocios, sus planes y cayó sobre nosotros. Yo no sabía qué hacer, cómo hacer la iglesia, qué es. Pero estaba esta mujer sabia que Dios me dio, una mujer madura, su papá es anciano, con más años del cristianismo. Ella creció en la vida cristiana, yo no. Yo me convertí a los 20 años, ella no, desde niño. Nadie se convierte desde niño, pero desde niño estaba ahí en la iglesia, escuchando la palabra como están escuchando los niños arriba. Y es una bendición eso, es una gran bendición, hasta que ellos también se vean pecadores y se arrepientan, no se vean justos, porque vienen a la iglesia o porque traen su Biblia, o porque se visten de tal forma, o porque cantan, o porque a veces queremos alzar nuestra propia justicia en vez de la justicia de Cristo, que debe ser imputada en nosotros, en nuestra vida. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. Y me gustaría concluir con un librito que estuve leyendo en estos días. No pude leer todo, me encantaría antes de predicar. Yo ya prediqué, a mí me gusta refrescar mi mente, orar y pensar otra vez. Estuve leyendo a R.C. Sproul en su libro Puedo conocer la voluntad de Dios. Y él dice lo siguiente, dice, buscar la voluntad de Dios puede ser un ejercicio de piedad o impiedad, un acto de humildad, sumisión o indignante arrogancia, dependiendo de qué voluntad de Dios es la que buscamos, dice él. Tratar de mirar detrás del velo aquello que a Dios no le ha placido revelar es inmiscuirse en cosas santas que no nos incumbe. Y él cita a Juan Calvino diciendo estas palabras cuando dijo que cuando Dios cierra su santa boca deberíamos desistir de hacer preguntas. Porque el escritor, en este pequeño librito, en una parte, él explica que hay 3 tipos de voluntad. La voluntad de Dios en el sentido decretiva, lo que Dios decreta, la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición. La voluntad decretiva, dice el autor, es lo que Dios decreta. Nadie puede quebrantar eso, porque Él decretó. Pero la voluntad preceptiva, esta puede ser desobedecida.
De hecho, que cada día todos nosotros quebrantamos y la desobedecemos. Y el otro aspecto es la disposición. Esta está ligada a la capacidad del hombre de desobedecer la voluntad preceptiva de Dios. Y dice el autor, continuando un poco, que dice que cada uno haga lo suyo. Este chicle de la década de 1960 caracteriza el espíritu de nuestra era. Esta invasiva actitud de antiley tiene la similitud con la época bíblica que provocó el juicio de Dios porque cada quien hacía lo que le parecía. Jueces 17:6. Y dice el autor, dentro de las iglesias protestantes, las personas frecuentemente se enojan cuando se les llama a la responsabilidad moral. A menudo declaran que la iglesia no tiene derecho a inmiscuirse en su propia vida. Lo dicen a pesar de que en sus votos de membresía se compromete públicamente a someterse a la supervisión moral de la iglesia. Por otra parte, dice el autor, Dios se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo cuando individualmente pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El cristiano se vuelca a Dios en busca de sus instrucciones, tratando de saber qué rumbo le agrada. Está averiguando de la voluntad de Dios en una búsqueda santa, una indagación que la persona piadosa debe emprender vigorosamente. La comprensión de la voluntad de Dios es de importancia urgente para cada cristiano que intenta llevar una vida que agrade a su Creador. Es algo muy práctico que sepamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Un cristiano pregunta, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios respecto a mi vocación? En otra palabra, ¿estoy haciendo con mi vida lo que Dios quiere que la haga? Y él dice, el autor explica que hay dos etapas en la vida que uno lucha más con la voluntad de Dios. Y dice, en la adolescencia, cuando la persona se presionaba a decidir qué habilidades y conocimiento debería adquirir para su futuro. Y en segundo lugar, el periodo de cuando la vocación se vuelve crucial a la mitad de la vida. Y él dice que hay muchísimo, en su iglesia, ella murió ya, ustedes saben, que hay muchas personas que iban a consultarle sobre este aspecto. Solamente le superaba la consejería matrimonial. Tan necesario es nosotros como creyentes conocer la voluntad de Dios. Y termino con esta cita de él. Es inconcebible que un cristiano pudiera vivir un largo tiempo sin encontrarse frente a frente con estas cuantitativas preguntas. Lutero, dice el autor, lo dice de esta forma. Debemos fijar la mirada en su palabra y despreocuparnos de su voluntad misteriosa, porque es por su palabra y no por la voluntad misteriosa que debemos ser guiadas. Porque muchas veces muchos cristianos quieren conocer algunas cosas misteriosas que en lugar de conocer lo que está revelada. Eso es lo que está diciendo el autor. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestro Hijo. Nuestro mayor interés en la vida cristiana tiene que ser lo que ya está escrito. En cierto sentido, a los cristianos se les permite intentar discernir la voluntad de Dios mediante la iluminación del Espíritu Santo por medio de su palabra y la confirmación de consejeros bíblicos y a veces de la circunstancia que Dios está haciendo. Porque justamente Santiago habla de eso, que muchas veces Dios va a enviar pruebas a tu vida. Porque justamente eso es el contexto de estos hermanos que estaban pasando por pruebas. Ahí en el primero, lo que Santiago empieza justamente en su carta es tratar de que un creyente pase por pruebas sabiamente. Porque ellos justamente estaban pasando
por esa circunstancia. Muchas veces en nuestra vida la circunstancia es cuando Dios también quiere llamarnos a su voluntad. Jesús lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y después dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Que el Señor pueda hablar a cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad en este nuevo año que estamos por emprender, estamos por iniciar. Ustedes como iglesia, a nivel personal, consulten a Dios, consulten a sus ancianos, consulten a personas sabias, con la Escritura a mano. Y no tropiecen en la vida, porque hay tropiezos si nosotros queremos hacer nuestra voluntad propia con una actitud arrogante, orgullosa. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirme compartir con estos hermanos. Yo te ruego, Señor, que tú les ayudes al iniciar este nuevo año, a cada uno a nivel personal, familiar, puedan buscar tu voluntad, Señor, y en este lugar también, ministerial, los líderes, Señor, que tú les ayudes, a los ancianos, al CIDE, también a Marcelo, a Edward, Señor, y a otros hermanos que están a cargo de este lugar, que tú les ayudes en el ministerio a hacer tu voluntad, Señor. Y a cada uno, jóvenes, adolescentes, que tal vez están terminando su carrera, no saben qué estudiar, por favor, ayúdalos, guíalos, Señor, para que ellos busquen tu voluntad, Señor, para lo que depara en su futuro, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.